Buenas tardes, Día Político por TSI. Queremos ser en el programa, a partir de hoy, un visor nomás, para que de manera así rápida los precandidatos a la presidencia de la República le den a usted, amigo televidente, qué pretenden hacer si logran ganar las elecciones primarias del próximo 9 de marzo y luego las generales de noviembre de este año. Hemos invitado acá en el estudio al ingeniero Luis Zelaya, precandidato del Partido Liberal. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes. Un gusto estar aquí, Ramón, la abogada Maribel Espinosa, y para conversar sobre nuestras propuestas. Perfecto. Abogada Maribel Espinosa, es un gusto tenerla. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Compartir este foro con el ingeniero Luis Zelaya para exponer cada uno las propuestas. Son 5 preguntas claves y para ello ellos tienen 2 minutos para contestar. Así rápido, para que usted tenga una idea de los planes que tienen ellos en mente ejecutar si logran la primera magistratura de la nación. Primera pregunta, abogada Maribel Espinosa. Por años el sector salud ha sido incluido en planes de gobierno. ¿Qué propuesta concreta y palpable plantea en su proyecto político para dar una nueva cara al sistema sanitario público? Bueno, nosotros vamos a sistematizar todo el proceso con un expediente digital para cada paciente ligado a su tarjeta de identidad, que es el Documento Nacional de Identidad. Mediante él vamos a poder supervisar y controlar el suministro de medicamentos y la recepción de medicamentos por el paciente. Además, vamos a tener claramente fijado este expediente clínico universal en todos los hospitales públicos de la nación con la información de cada hondureño. Con eso es una clara lucha anticorrupción, porque ya no se van a desaparecer los medicamentos y vamos a tener en tiempo real la cantidad de medicamentos que deben ser comprados. Además, vamos a reequipar todos los hospitales que están en funciones. No se trata solo de hacer nuevos hospitales, se trata de que los que existan cumplan con toda su finalidad, y hemos establecido Ciudad Salud, que es un proyecto para la continua y permanentes especializaciones que puedan prepararse tanto las enfermeras, técnicos y las diversas especialidades. Eso es algo como hospitales escuela por cada una de las traumatología, cáncer y las otras especialidades. En síntesis, nosotros con el apoyo de la doctora Suyapa Figueroa, que ha sido una luchadora permanente en el sector salud y conoce todos los problemas, se ha hecho un plan estratégico para atender incluso la red primaria, que son los centros de salud. Misma pregunta para el ingeniero Luis Zelaya. Bueno, coincido, lamentablemente el sistema de salud y educación, los gobiernos no le han dado la atención, ya sea por desconocimiento o porque han buscado que los gremios controlen para no tener conflicto con los gremios ni médicos ni de docentes. Nuestro modelo a seguir es el de la Caja de Seguridad de Costa Rica, donde hay una seguridad universal, y ahí nosotros pretendemos tener lo que son las clínicas periféricas, municipales, luego los centros regionales y luego llegar a los centros hospitalarios de especialidades. El problema ha sido de que se han saturado estos hospitales. Coincido con la abogada Maribel Espinosa, no solo se trata de tener hospitales, sino también de dotarlos del equipo necesario, los insumos. El tema de la atención externa, que solo esté en la mañana, no esté en las tardes, porque el modelo se ha dado en función de los médicos, ¿no?, que están en la mañana y en la tarde atienden a sus clínicas privadas. Si nosotros logramos que la atención externa también sea en la tarde, pues estamos duplicando la capacidad que tiene el Estado para brindar esa atención externa que se necesita en todos los hospitales del país. Y luego está claro, ¿no?, está claro que el tema pasa por despolitizar también el sistema de salud. El sistema de salud lamentablemente se ha politizado. Hay que agilizar las compras, el tema de los fideicomisos que manejaban las compras para tener transparencia y sobre todo poder
tener suficientes insumos, medicamentos en los hospitales, que es lo que la gente quiere. Ahora tú ves que el problema que se ha dado, la proliferación de farmacias, es porque se han vuelto clínicas periféricas, ¿no? La gente llega a una farmacia y le dice a la persona que está ahí qué puedo tomar, que vaya, y mismo se da, ¿no? Porque no hay una atención directa. Segunda pregunta. Abogada Maribel Espinosa, en materia de seguridad, las pandillas y el crimen organizado siguen siendo una sombra para comerciantes y transportistas. Dentro de su plan de gobierno existe una arma fuerte y certera para atacar este flagelo. Y la segunda pregunta, siempre en materia de seguridad. Los feminicidios van en aumento en el país. 35 muertes de mujeres de lo que va del 2025. ¿Cómo afrontarlos? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos dos ejes para atender el tema de seguridad. Una es prevención y lo otro es combate. En prevención tenemos el abordaje integral de todos los problemas, incluyendo el de seguridad. Obviamente, en el tema de la mujer hay definitivamente un serio problema de educación. Nosotros tenemos que alejar el machismo, que es una de las causas más grandes para la muerte de mujeres, lamentablemente, pero ese es un proceso. Pero en el combate sí tenemos varias medidas que por razones obvias no las podemos revelar. Claro. De acuerdo a las recomendaciones de nuestros asesores en materia de seguridad, se me ha dicho que no revele ninguna acción que tenga que ver con el combate de la criminalidad, pero sí puedo hablar que nosotros sí tenemos programas que van a coadyuvar en esto, como el tratamiento de las prisiones, que hoy en día son centros de adiestramiento para el crimen. Nosotros vamos a dividir la población de reclusos entre muy peligrosos, medianos y levemente. Obviamente vamos hacia las granjas penales para que sean autosuficientes y vamos al servicio comunitario que ellos tienen que dar de manera obligatoria. Sin embargo, indudablemente el tema de educación es fundamental como una herramienta estratégica de prevención del crimen. Señalando además que en el tema de mujeres, nosotros tenemos que tener esa integralidad y abordaje de Ministerio Público, el Ejecutivo tiene que tener programas para ayudar a las familias, para ayudar a la comunidad a efecto de que no siga ocurriendo ese flagelo del femicidio. Ingeniero Luis Zelaya, la misma pregunta. Mano dura. Yo creo que hay un hartazgo en la sociedad con el tema de la criminalidad, la extorsión. Es una de las causas principales por las cuales la gente huye y no puede tener emprendimientos en el país. Por eso tenemos nuestros designados presidenciales con propósito. El general Reinel Funes Ponce tiene la experiencia cuando manejó Fusina y se lograron los niveles de criminalidad más bajos del país, según el Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es tener un enfoque integral, hoy por hoy está desarticulado, es un enfoque como el que se maneja en el Homeland Security que tiene Estados Unidos, o sea, donde está la parte de migración, policía, bomberos, toda la estructura que debe combatir la criminalidad en nuestro país. Y en el caso de los femicidios, está claro que hay que endurecer las penas, está claro que hay que tener una unidad especial, particularmente por la vulnerabilidad que implica, ¿no? Las mujeres, temas culturales, son vulnerables, el adulto mayor, los niños. Así que yo creo que hay que endurecer las penas, tenemos que trabajar de manera articulada, tenemos que fortalecer las instituciones, particularmente la policía, y que cada quien haga su función, ¿no? Los militares tienen una función en la seguridad nacional, la policía tiene una función en la seguridad nacional, pero tienen que trabajar de forma articulada. Yo siempre he dicho, todo lo que hemos sabido, el Chapo Guzmán venía a Honduras y para el tema del narcotráfico nosotros es un enfoque transnacional, no vamos a resolver el problema solo nosotros y de ahí se derivan una serie de crímenes alrededor del crimen organizado. Tenemos que trabajar porque hay países productores, hay países de distribución y hay países consumidores, una fuerza transnacional.
Voy a la primera pausa. Le estamos tomando el pulso a los precandidatos presidenciales en esta ocasión, 2 del Partido Liberal de Honduras. Ya regresamos. Continuamos en Día Político por TSI. La abogada Maribel Espinosa, precandidata del Partido Liberal de Honduras. Ingeniero Luis Zelaya, precandidato del Partido Liberal de Honduras. Abogada Maribel Espinosa, en el tema de extradiciones, ¿existe dentro de su plan de gobierno una propuesta para continuar con este tratado de extradición que se ha denunciado por el actual gobierno? Si el actual gobierno no rectifica, como es lo que se avisora, porque están protegiendo a criminales, a narcos, dentro de nuestro gobierno inmediatamente vamos a iniciar las conversaciones para restablecer el tratado y ampliarlo incluso, porque en este momento está limitado a crimen organizado. Nosotros lo vamos a ampliar incluso a actos de corrupción. ¿Por qué? Porque los corruptos de este país siempre utilizan la moneda de Estados Unidos y hacen operaciones dentro de Estados Unidos. Entonces nosotros sí vamos a ampliar el tratado de extradición y eso pues obviamente dependerá de la voluntad que Estados Unidos tenga para ampliarlo, por supuesto. Nuestro interés es ampliarlo a varios delitos, no como está en este momento, pero habría que hacer incluso una reforma constitucional para ampliarlo o mantenerlo como está hasta ahora. Es importante establecer, es en este momento la única herramienta que tenemos para luchar efectivamente contra los narcos, porque en Honduras no se enjuicia a los narcos. Si se fija, en Nueva York están condenados todos los narcos hondureños, pero en Honduras son ciudadanos ejemplares. En ese sentido, cuando las instituciones están tan debilitadas como las tenemos nosotros hoy, no hay una fiscalía que actúe contra narcos, no hay un poder judicial que los condene, entonces necesitamos además la CICIG. La CICIG, autónoma, independiente y transparente, liderada por Naciones Unidas, va a ser una herramienta importante para esa lucha contra el crimen en Honduras. Finalizando que esto pues obviamente debe de ser inmediatamente de tomar posesión del cargo. Ingeniero Luis Zelaya. Fue un error, yo creo que toda la sociedad, todos coincidimos que fue un error garrafal del gobierno haber denunciado el tratado de extradición, porque era la única herramienta coercitiva que teníamos ante la falta de institucionalidad en el país. Yo espero que se rectifique, que el gobierno en este mes de febrero dé marcha atrás a esa denuncia del tratado y que el tratado siga, no solo por el tema de corrupción, de narcotráfico, sino también de corrupción. Recuérdese la extradición que se dio del señor Francisco Cosenza por el tema de los manejos en la tasa de seguridad. Entonces, el combate a la corrupción y la impunidad en nuestro país es fundamental. Yo no pertenezco a ninguna red criminal, así que no tengo nada que defender, no soy parte de ninguna red, incluso propuse una depuración de las planillas para que en las planillas de todos los movimientos no estuviéramos personas que estuvieran mencionadas en los juicios de Nueva York, que aparezcan en narcovideos o que estén en la lista Engels, ¿no? Yo creo que es importante para el país, para el pueblo hondureño, entender que ante la falta de institucionalidad tenemos que tener mecanismos complementarios. La extradición es uno, debe seguir el tratado de extradición, y dos, la CICIG como mecanismo de lucha contra la corrupción y la impunidad, que son dos flagelos que el país sufre y por el cual no logra el desarrollo que todos esperamos. Ante las últimas posiciones del gobierno de Donald Trump en todos los sentidos, en retirar ayuda a través de la USAID, en aplicar aranceles a los países que no colaboran para evitar la migración, ¿qué hacer inmediatamente y qué contemplan sus planes de gobierno, abogada? Bueno, el primer paso es restablecer el tratado de extradición, que este gobierno se ha negado hasta ahora a hacerlo. Es importante lo que voy a decir. Estados Unidos está declarando a los grupos criminales de narcotraficantes
como terroristas. Y es muy peligroso para Honduras que por no restablecer la extradición seamos tratados igual que Cuba, como países que alientan al terrorismo. Eso es grave, porque eso tiene consecuencias a nivel mundial y de manera comercial, inclusive diplomático con otros países. Para mí es vital hablar con la administración del presidente Trump, y yo lo veo en este momento una enorme oportunidad para Honduras. Están viniéndose muchas empresas de China a territorio estadounidense y es una oportunidad para Honduras para que venga la inversión a este país. Pero tenemos que crear el marco regulatorio de confianza, de seguridad jurídica para que vengan. Por eso es importante salirnos de ese esquema y que sigamos siendo ignorados por la administración de Trump, dado que tenemos un TPS que posiblemente no va a ser renovado, que son 55,000 hondureños bajo ese régimen. Tenemos remesas que pueden ser agravadas con aranceles en Estados Unidos, porque ellos tienen claridad en una de sus prioridades es la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico. Y Honduras tiene que alinearse en esa política, no solo por ellos, sino por el bien del pueblo hondureño. Ingeniero Luis Zelaya. Está claro que con el nuevo gobierno de Trump hay un nuevo orden mundial, ¿no? Estados Unidos está pisando fuerte en la región como el líder hegemónico que había sido, que ha sido. Honduras ha sido, es y debe seguir siendo un aliado estratégico de los Estados Unidos en materia política, comercial, militar y humanitaria. ¿Qué resta? Obviamente Estados Unidos está en la soberanía y la potestad de manejar su política migratoria como ellos consideren. Pero a mí, te soy sincero, Ramón, me da cólera, no tengo otra palabra, cuando veo políticos de diferentes partidos políticos ponerse a bailar como Trump, o que se ponen una gorra ahí, ¿no?, de la Make America Great Again. O sea, aparte que es una falta de identidad, pero es un desconocimiento a la problemática que viven los hondureños que no están documentados en los Estados Unidos, una total insensibilidad al problema, porque son tratados como delincuentes, vienen familias, la tragedia, el costo social que esto implica. Un caso reciente, nosotros tenemos un podcast donde hablamos de los casos de migración, una joven que decidió huir del país, fue violada 16 veces, Ramón, en el trayecto. Logró pasar, ¿okay?, está embarazada y con temor a salir, ¿no?, porque ahora con la nueva política pues pueden ir a iglesias, a centros comerciales, a escuelas, a hospitales, y tiene miedo de que la atrapen y la lleven a un centro de detención, que al final es cárcel, ¿no? Es una cárcel, y con ese costo social, el hecho de no entender la problemática, pues solo denota su ignorancia. Vamos a la segunda pausa y ya regresamos en Día Político por TSI. Seguimos en Día Político por TSI. Abogada Maribel Espinosa, en su agenda, en su propuesta de plan de gobierno y de país, ¿qué se visualiza para atraer la inversión extranjera directa, para fortalecer la inversión nacional y generar empleo? Bueno, el primer paso es dar confianza y seguridad jurídica a los inversionistas nacionales y extranjeros. Crear las condiciones necesarias en la administración pública. Nosotros tenemos como un incentivo a la inversión extranjera eficientar la administración pública de tal suerte que la vamos a sistematizar y automatizar. Su sistema de compras va a ser con inteligencia artificial. Pero además, dentro de los incentivos que vamos a dar para estas empresas está el tema, y lo voy a abordar con seriedad,
tenemos que abordar el tema de energía. No podemos llamar a inversionistas extranjeros a que vengan a invertir este país si no hemos resuelto el tema de energía. Por eso tenemos que atender, lo primerito que tenemos que hacer es dar soluciones de emergencia, de entrada del gobierno para que ese déficit de suministro de energía disminuya con claras disposiciones. Para el caso, nosotros, las empresas grandes que son generadores de energía, les vamos a pedir que sean autosuficientes y se la brinden a sí mismas para liberar energía para otros. Y a las empresas que van a venir a este país tenemos que hacerles modelos para que tengan su propio sistema de energía. Obviamente eso encarece las cosas. Sin embargo, nosotros estamos apostando a la manufactura más elaborada que la prenda de vestir. Por eso yo estoy haciendo en nuestro plan toda una estrategia para que los inversionistas que están viniendo de Hong Kong para Estados Unidos vengan, al igual que están viniendo a Costa Rica, vengan a Honduras, estableciendo claros incentivos para ellos. Ingeniero. Es fundamental la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana y la infraestructura necesaria para atraer la inversión extranjera. Cuando hablamos de infraestructura necesaria, es la infraestructura logística, la infraestructura de energía y la infraestructura portuaria, ¿no? Entonces, es obvio que el país tiene una enorme potencialidad, pero necesitamos conectar los mercados, esos nichos de mercado, con las necesidades que hay y la potencialidad que hay en el país. En el caso específico que hemos planteado, Honduras es un país eminentemente agrícola y forestal. Hemos planteado las maquilas agrícolas, como el caso que se dio en Querétaro, en México, y cómo en 20 años Querétaro logró transformarse en uno de los estados más pobres de México a uno de los estados de mayor desarrollo económico y humano. Entonces, cuando la inversión extranjera lo que busca es rentabilidad y estabilidad en su inversión, si le logras dar esas condiciones, seguro que vas a poder competir. Cuando yo trabajaba en Laureate International Universities, había una cartera de proyectos de más o menos 500 millones de dólares para Latinoamérica y nos tocaba competir con México, con Brasil, con Chile, con Perú, con Costa Rica, con Panamá por recursos. Y claro, o sea, presentábamos proyectos viables, confiables, rentables, y en función de eso se atraía la inversión. Entonces, si el país logra ubicar aquellos sectores en los que puede competir, y reitero, el país eminentemente agrícola y forestal, se logran conectar los mercados y se da la seguridad jurídica con la infraestructura logística, vial y energética, el país puede competir. Hay que saberlo vender, hay que saberlo promover, y ahí el tema del servicio exterior es clave para que en cada consulado, en cada embajada, haya un ente que promueva al país, que venda al país en aquellos sectores que estratégicamente sabemos que podemos ser competitivos. Perfecto. En un minuto, la última pregunta para ustedes. ¿Esperan elecciones limpias, honestas y transparentes en las internas del Partido Liberal? Bueno, todo va a depender de la capacidad que tengamos de tener 22,000 personas para que estén presentes en la unidad receptora de votos. Y todo va a depender que el sistema TREP, ¿verdad?, sea debidamente auditado. Todo va a depender que realmente el sistema de dactilar, de identificación de huella, funcione. Obviamente tenemos 1.500 escuelas que no tienen internet, pero hoy en día eso puede resolverse con antenas Starlink, que es internet satelital, y con una batería puede funcionar. Cuando hay buena intención y cuando hay interés en la transparencia, definitivamente pueden lograrse muchas cosas. Yo confío que los demás precandidatos actúen con ética, porque es un tema de ética. No puede haber unidad en el partido si hay ese tipo de acciones censurables. Ingeniero. Bueno, en primer lugar, es el Consejo Nacional Electoral el ente responsable de que el proceso sea transparente y limpio. Al día de hoy, 1.728 centros de votación no cuentan con conectividad para poder aplicar el TREP y la huella dactilar.
y es injustificable, ¿no? Porque desde septiembre que se firmó el contrato para el TREP, en estas elecciones primarias e internas de los partidos, se sabía que se necesitaba esa conectividad, ¿no? Entonces, esperemos que el Consejo Nacional Electoral dé una respuesta, ya solo quedan menos de 30 días, porque sin el TREP y la huella dactilar difícilmente podemos asegurar un proceso transparente y limpio. Y en segundo lugar, la unidad del partido y la unidad que el liberalismo ansía y quiere y está a la expectativa, pasa irremediablemente porque el proceso sea transparente y limpio. Pasa porque todos los actores, Consejo Nacional Electoral, más todos los movimientos, tengamos un comportamiento adecuado en el próximo proceso electoral. Abogada Maribel Espinosa, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias, Ramón. Luis Zelaya, gracias. Abogada, Muy amables. Bueno. Han conocido las propuestas de los grandes temas de país de dos precandidatos presidenciales en esta oportunidad del Partido Liberal de Honduras. A todos, que pasen una feliz noche.